Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, espero, como dicen los italianos, no caer del cielo fuera de las reflexiones y de la línea de meditación que ha traído en estas últimas semanas el Padre Rodrigo. Como les dije, acabo de volver a Jerusalén. Mañana voy a ir a Magdala, si Dios quiere, voy a estar ahí un par de días. Quisiera compartirles una reflexión y repito, lamento no haber seguido las misas de los últimos días para dar una cierta continuidad. Estamos leyendo la carta de San Pablo a los Gálatas y en general tenemos ya casi un mes y medio leyendo cartas de San Pablo, hermosas cartas de San Pablo y profundas. Pero a mí me gustaría que nos cuestionara un poco la carta de hoy. San Pablo está hablando prácticamente de dos situaciones muy diversas para los creyentes. Me pregunto si son dos situaciones diversas para las criaturas en general o para las personas que de algún modo tienen una relación con Dios. La primera, dice San Pablo que estábamos bajo la ley, es decir, que estábamos esclavizados, dice custodiados, prisioneros bajo la ley. San Pablo utiliza diversas expresiones que se complementan y se enriquecen una con otra, pero la situación es clara entre el vivir obedeciendo una ley solo por obediencia y el vivir en la fe, que es el otro estado del que habla San Pablo. Él dice que hay una diferencia enorme. El que obedece es el esclavo, la ley. El que obedece en la fe, dice San Pablo, que es hijo en el hijo, de herederos de la promesa, descendencia de Abraham. Yo no sé qué tendríamos que sentir nosotros para experimentar el cambio. ¿Qué tendríamos que hacer para entender racionalmente y para sentir que pasamos de la esclavitud a la libertad, de la pura obediencia al mandamiento a la obediencia en la fe, y obviamente con ello a la libertad, dice San Pablo, de los hijos de Dios? Tendríamos que analizarlo porque puede ser que haya cristianos, puede ser que entre nosotros haya muchas personas que todavía viven en la pura obediencia de la ley, aunque sea cristiana, aunque sea la iglesia. ¿Qué tendría yo que hacer para pasar de la obediencia de la ley, de la esclavitud de la ley, de ser prisionero custodiado por la ley? ¿Qué tendría yo que hacer para pasar a la libertad de los hijos de Dios? Me gustaría que nos lo planteáramos sinceramente. ¿Creo vivir yo en la libertad de los hijos de Dios porque vivo la fe y en la fe vivo una relación filial con Dios nuestro Señor? ¿O no he llegado todavía a esa relación filial? Yo no creo que San Pablo esté hablando de
la gente del Antiguo Testamento y la gente del Nuevo Testamento. San Pablo está hablando de un proceso que cada persona tiene que hacer para llegar a la libertad de los hijos de Dios. Y si vivo en la libertad de los hijos de Dios, no estoy obligado, lo hago libremente, alegremente, deliciosamente. Les voy a contar una anécdota. Hace años vino una familia mexicana de peregrinación a Tierra Santa y venía la abuelita y la mamá. Los hijos se habían quedado en México en su casa, la abuelita y la mamá. Y la mamá me puso una cuestión: padre, ¿qué tengo que hacer para que mis hijos vayan a misa? Porque ya llegaron a una edad difícil y ya no quieren ir a misa y todas las semanas son pleitos. Ve a misa, no quiero, ¿qué voy a hacer a misa? No entiendo nada. Y la abuelita, en una de esas discusiones, según me refirieron aquí en Jerusalén, en una de esas discusiones mamá-hijos, se volteó la abuelita y le dijo a su hija: hija, déjalos. Si no aman a Dios, ¿de qué sirve que vayan a misa? Por lo visto, el nieto mayor entendió perfectamente la intervención de la abuelita y eso le cambió el chip y comenzó a ir libremente a misa sin discusiones. Entendió que no se trataba simplemente de cumplir un mandato, de ir por ir. Entendió que se trataba de un acto de amor a Dios. Probablemente ese muchacho, gracias a la intervención de la abuelita, ese muchacho, ese jovencito, ese adolescente, pasó de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios. Yo quisiera que nos planteáramos nosotros hoy esta pregunta: ¿cómo vivo yo mi vida cristiana? Mis prácticas religiosas, mis obligaciones morales como cristiano, desde las obligaciones sociales hasta las obligaciones políticas, económicas, morales, laborales, maritales o familiares, de cualquier índole que sea. Las vivo como una pura obligación, intentando sacar el bulto lo más posible, o las vivo como un ofrecimiento amoroso a Dios, donde Dios además se me revela, donde Dios me hace gustar la obediencia de la fe. En el Salmo responsorial hemos repetido: el Señor se acuerda de su alianza eternamente. La alianza del Señor la recuerda, por supuesto, porque no se le olvidan a Dios las cosas. Las tenemos que recordar nosotros. Y por eso repetimos en las estrofas: cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Somos nosotros que tenemos que corresponder a la alianza de Dios. El Evangelio no hace más que sacarnos una fotografía del ideal de esa obediencia en la fe. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Esta mujer está alabando la maternidad biológica de María. Como cuando vemos a un niño y decimos: ¡ay, qué lindo! Se parece a su papá, se parece a su mamá, tiene toda la pinta de la familia del abuelito tal. La mujer, viendo a Jesús, escuchándolo, llena de entusiasmo, prorrumpe en una alabanza de la maternidad biológica de María. El vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Jesús le da un giro, no niega la alabanza,
No dice Jesús, no, olvídate, no pienses en mi mamá, céntrate en mí. No niega la alabanza y no niega la maternidad biológica y no niega esta bellísima alabanza de la Virgen María, pero la encuadra en su lugar. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, los que alinean su propia vida en la fe. Volvemos a la carta de San Pablo a los Gálatas, los que alinean su propia vida en la fe con la palabra de Dios. Hay una alabanza similar, se acordarán cuando llegan María y los discípulos quieren hablar con Jesús y por la muchedumbre no logran acercarse a Él, le pasan la voz hasta que llega Jesús. Oye, están allá tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. Y Jesús dice, señalando a los que tiene alrededor, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Fíjense, en la obediencia, en la fe de que hablaba hoy San Pablo a los Gálatas, nos dice que somos descendencia de Abraham, hijos de Dios, coherederos de Cristo. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son de mi familia? ¿Quiénes heredarán el cielo conmigo y a través de mí? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Queridos hermanos, la obediencia en la fe, la obediencia en el amor, la escucha humilde y sincera de la palabra de Dios es la que nos hace ir a otro nivel, a otras ligas, a las ligas mayores. Y si no llegamos ahí, estamos en la obediencia puramente de mandamientos, a la ley. Ojalá que escuchemos la palabra de Dios, que la escuchemos con amor, con obediencia, con sencillez de corazón, como niños, y que de esa escucha brote dentro de nosotros el sabernos y el sentirnos hijos muy amados de Dios. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.